Recibe un cordial saludo el Padre Miguel Ángel aquí con ustedes, dándole gracias a Dios por este inicio de la semana. Te invito a que juntos encomendemos a Dios el inicio de esta semana, las actividades, las metas que tenemos para esta semana. Te invito a que pongamos en manos de Dios toda preocupación, toda angustia, todo temor, todo aquello que traes en tu corazón y que quizá no te deja tranquilo o tranquila. Recuerda que Dios nos ama, que Él nos guía, que le importa nuestra vida y nuestro bienestar. Te invito nuevamente a que el inicio de esta semana sea un inicio lleno de positivismo y de ánimo. No dejemos que las preocupaciones de la vida se tomen el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Al contrario, hay que empezar esta semana con ánimo, con esperanzas y confiando que vamos de la mano de Dios. Te invito a que escuchemos la lectura y el evangelio de este día y que juntos oremos y meditemos con el evangelio de hoy y que lo compartamos con más familias y hogares para seguir así evangelizando. Vamos entonces a escuchar la primera lectura de hoy, lunes 17 de mayo. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versos del 1 al 8. En aquellos días, Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó: ¿entonces qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy interesante lectura de la cual vamos a hablar después del Evangelio, el cual está tomado según San Juan capítulo 16, versos del 29 al 33. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, mas aún ya llegó, en la que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todas estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, regresando a la primera lectura, vemos al apóstol San Pablo evangelizando de lugar en lugar, de personas a personas. Él llevaba la palabra de Dios. Y vemos aquí en este caso que hace una pregunta muy interesante, muy importante a estas personas que dicen: sí, ya estamos bautizados, pero nunca hemos recibido el Espíritu Santo. Ni siquiera oíamos hablado de él. Imagínense, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo y ya estaban bautizados. Es por eso que San Pablo les pregunta, pues, ¿qué clase de bautizo recibieron? Y la respuesta, pues ya la sabemos: el bautizo de Juan. Algo muy importante: el bautizo de Juan no confería el Espíritu Santo ni el perdón de los pecados. Era un bautismo en señal de conversión y de arrepentimiento, pero en donde no había ni perdón de los pecados, ni tampoco el regalo del Espíritu Santo.
Esa es la gran diferencia entre el bautismo de Juan y el bautizo que nosotros recibimos, y ese bautizo que es un regalo de la iglesia. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nos deja estos sacramentos a la iglesia para que los administre a sus fieles. Es muy importante darnos cuenta que es el Espíritu Santo el que nos impulsa y el que nos motiva a hacer el bien, a evitar el mal y obviamente a dar testimonio. Es muy importante eso. Muchos católicos, muchos creyentes no están convencidos o ni siquiera sabían que una de las grandes responsabilidades de nosotros los católicos es dar testimonio. ¿Y en qué consiste ese testimonio? Pues hacer el bien, evitar el mal, en hacer obras de caridad, en tenderle una mano al más necesitado. Y todos nosotros, de una manera u otra, podemos hacer algo por los demás. Ese es el Espíritu Santo. Yo estoy seguro que en más de alguna ocasión tú has sentido aquí algo en tu pecho que te impulsa a hacer algo, que dices, Dios mío, hoy tengo esa necesidad de hablar contigo, de platicar contigo, hoy tengo esa necesidad de agarrar, de tomar las Sagradas Escrituras y de rezar, hoy tengo el impulso de irme a confesar. Es el Espíritu Santo el que nos está moviendo y el que nos está impulsando a hacer el bien, el que nos está impulsando a acercarnos a Dios. Sabemos que en unos días más vamos a celebrar la festividad de Pentecostés. Es por eso que las lecturas y el Evangelio de estos días nos va a hablar sobre el Espíritu Santo, sobre la venida del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que Jesús nos promete y que llega el día de Pentecostés, que se conoce como el nacimiento de la Iglesia. En el Evangelio de hoy vemos también a nuestro Señor Jesucristo, no asustando a sus apóstoles y a sus discípulos, pero sí haciéndoles saber algo muy importante, que la vida del cristiano no es un camino de rosas. De ahí que muchos católicos, que muchos creyentes dejan de ir a misa, dejan de rezar y se alejan de la iglesia cuando hay alguna situación difícil, cuando hay algún problema, porque dicen, pues no que Dios es tan bueno, no que Dios escucha las oraciones, no que Dios nos da lo que necesitamos. Sí es así, Dios nos da lo que necesitamos, escucha nuestras oraciones, pero también en ningún momento se nos ha dicho que la vida del cristiano es un camino de rosas. ¿Pero qué crees? No estamos solos para dar testimonio, no estamos solos para seguir adelante compartiendo y dando lo mejor de nosotros. Estamos gracias y en todo momento a esa acción del Espíritu Santo que trabaja en nosotros y que nos sigue impulsando para seguir evangelizando. Que no se te olvide poner todas tus intenciones en los comentarios de mi canal. Fíjense que yo tengo varios amigos que no son sacerdotes, son laicos y muchos de ellos 6 meses al año se van de misiones, sin sueldo. Duermen donde la gente los reciba, comen lo que la gente les dé. Y son movidos por el Espíritu Santo. Y yo no digo que vayan ellos esperando que los van a recibir en un castillo y que les van a dar un banquete de comida. Ellos saben que aunque vayan a predicar el reino de Dios, va a haber situaciones difíciles, va a haber personas que los van a juzgar, que los van a criticar, que van a hablar mal de ellos. No saben si ese día se les va a dar de comer o si hay un techo donde dormir. Lo mismo le pasó a San Pablo. Pero bien saben ellos que vale la pena. Quizá tú y yo no nos vamos de misiones, pero en todo momento siempre está la oportunidad con la gente que nosotros conocemos en el trabajo, en la calle, donde quiera que vayamos, a la tienda. Siempre tratamos con personas y a veces las tratamos con desprecio, a veces las humillamos, a veces actuamos con prepotencia. Así que yo te invito a que en todo momento utilicemos la mejor de las palabras para dirigirnos a los demás y que en las situaciones difíciles nos encomendemos a Dios y que recordemos estas palabras. No porque la vida no sea siempre fácil significa que estamos solos. Dios está con nosotros. Gracias por compartir este evangelio, gracias por ayudarme a evangelizar y por suscribirte al canal. Esta bendición va para ti, tus amigos y todos tus seres queridos. Que Dios los libre de todo peligro, enfermedad, accidente y mal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes.
El Padre Miguel Ángel aquí con ustedes, invitándolos a permanecer en sintonía con Dios. Que tengas un día lleno de bendiciones y hasta mañana.